Y bueno, antes de comenzar, me voy a permitir leer una breve semblanza del ponente que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Juan Ignacio Rodríguez Maya. Él es licenciado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en Finanzas Corporativas por la misma universidad. Cuenta con la especialidad de Alta Dirección por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificación en auditorías internas en gestión de calidad, el ISO 9001-2008 por SGS. Tiene experiencia impartiendo el curso de riesgo de cartera hipotecaria y financiera impartida por colaboradores del FOBISTRE. Ha impartido el módulo de costos e inventarios en el Diplomado de Administración Estratégica de Empresas de Servicio de Salud, impartido para colaboradores del COMED. También ha impartido el módulo de decisiones financieras y contabilidad en el Diplomado Contabilidad para no contadores en Escuela Bancaria y Comercial y el Diplomado en Administración de Riesgos por la misma Escuela Bancaria y Comercial. Ha sido gerente de planeación financiera en Cicuento Sofom ENR, subgerente de información financiera e ingresos en Todo Paga Sofom, coordinador financiero de nuevos negocios en Gisco Saco y analista de ingresos y facturación de cuentas por cobrar en la misma empresa. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Fernanda. Si usted ya puede compartir su presentación. Claro que sí. Ujú. Listo. ¿Me comentan si ya se ve? Sí, ya le estamos viendo. Listo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, Fernanda. La sesión, bueno, en el módulo del webinar del día de hoy, lo que estaremos viendo tiene que ver como cómo incrementar la rentabilidad de los activos financieros. Este webinar tiene como objetivo dar una introducción sobre los activos financieros, sus elementos más importantes y decisiones financieras que se toman con base a ellos. Es probable que en algunos casos tengamos ciertos elementos técnicos, sin embargo, la dinámica de la presentación trata de hacerlo muy accesible para todos, con lenguaje muy aterrizado y con casos prácticos que todos pudiéramos quizás utilizar para entender la aplicación del tema de los activos financieros. ¿Sale? Y bueno, o sea, antes de empezar con el webinar y empezar a hablar de los activos financieros, tenemos que irnos un pasito atrás y tenemos que entender, o sea, conceptualizar dónde se ubican los activos financieros o por qué les llamamos activos financieros, ¿no? Entonces, en la parte de cualquier empresa, cualquier institución, cualquier institución que lleve su contabilidad, dentro de su contabilidad, ustedes ya conocen lo que anteriormente se llamaba balance general, hoy lo llamamos como estado de situación financiera y sabemos en la parte de contabilidad básica que esto es como una foto de cómo se encuentra la entidad. Es una foto que nos permite saber qué recursos tiene la empresa y cómo se hizo de esos recursos. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de esta foto, manejamos los tres conceptos de contabilidad, que son los activos, los pasivos y el capital contable. Específicamente dentro de la parte de activos, cuando hablamos de activos hablamos de los derechos y de los bienes que posee la empresa. Esos bienes pueden ser tangibles, intangibles, pueden estar en especie, pueden estar en cuentas bancarias, pero todos esos activos al final del día representan los derechos y los bienes que obtiene una empresa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace de estos bienes una empresa al final del día? ¿Cómo se hace de estos activos? Pues básicamente tiene dos medios, ¿no? Tiene mediante el tema de pasivos o mediante el tema de capital contable. Entonces, este estado de situación financiera, básicamente en cualquier entidad, nos va a dar una foto de qué tiene la empresa y de dónde obtuvo los recursos para poderse hacer llegar de estos activos, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de activos financieros, mismo dentro de la contabilidad nos dice, bueno, no solamente tienes activos, sino que hay que etiquetarlos, hay que clasificarlos, y hablamos de activos de corto plazo,
de largo plazo y otro tipo de activos, ¿no? El activo que es de corto plazo le llamamos activo circulante porque es algo que constantemente se está moviendo. Son cuentas o son derechos que constantemente se están moviendo. Entonces, ahí tenemos un flujo de dinero constante que naturalmente por la actividad de la asociación o del instituto o de cualquier empresa se van gestionando. Del lado del no circulante, pues básicamente estamos hablando de todos esos bienes que posee la empresa que son, podemos llamarle, por ejemplo, todo el tema de los edificios, ¿no? El tema de quizás de maquinaria o el tema de transporte, ese tipo de bienes que no tienen una circulación mayor y que sin embargo forman parte de todo lo que es los bienes de la institución, ¿no? Y tenemos otro tipo de activos, ahí se enumeran diversos, pero son para cuestiones muy específicas que de repente se van dando conforme va avanzando, como, conforme se va desarrollando la institución ya en marcha. Aquí es donde me quiero parar. Los activos financieros forman parte de algo que está dentro de esta parte de lo que contablemente llamamos de los activos y es un derecho más que forma parte de todo el portafolio que tienen todas las organizaciones, todas las entidades, todas las empresas. Y es igual de importante como pudiera ser tener un edificio, tener vehículos de transporte, tener una cuenta bancaria. Esos activos financieros al final del día forman parte de ese portafolio de cosas que tenemos dentro de la empresa y que de alguna manera tenemos que sacarles el mayor provecho. El objetivo de este webinar al final del día es eso, enseñarles qué son esos activos financieros y cómo podemos ocuparlos para sacarle mayor provecho dentro de las entidades. ¿Sale? Y ya yendo directamente al concepto del activo financiero. ¿Qué es un activo financiero? El activo financiero no es otra cosa más que un título que genera derechos para quien desea comprar ese título. Por lo general, hay empresas, organizaciones o entidades que necesitan de financiamiento. Para poder tener acceso a ese financiamiento, emiten títulos de deuda y esos títulos de deuda los ponen en el mercado, donde tanto personas físicas como personas morales pueden comprar estos derechos. Se llaman activos financieros porque lo que hacen es darme un derecho de poder cobrar algo en el futuro que me permita tener un beneficio económico por ese activo. Dentro de los activos financieros, es bien importante entender que hay situaciones o condiciones en las cuales siempre nos tenemos que fijar a la hora de adquirir un derecho, un activo financiero, que tiene que ver el monto por el cual voy a adquirir este bien, el plazo en el cual está pactado el bien y las condiciones. Ahorita quizás no hay como mucha claridad, pero ya viendo los ejemplos, me parece que ustedes lo van a poder visualizar de manera muy gráfica. ¿Quiénes son estas entidades que de alguna manera emiten deuda o emiten algún tipo de certificado para que nosotros podamos hacernos de estos activos financieros? Bueno, pues básicamente son las empresas, son los bancos o el mismo gobierno. Cualquiera de ellos tres van a emitir instrumentos de deuda que nosotros podemos adquirir con la idea de nosotros obtener un beneficio sobre ese documento. Este activo financiero al final del día está respaldado por las instituciones que lo están emitiendo. Es decir, si el Banco de México decide emitir CETES, lo que lo está respaldando es el Banco de México. Si una empresa privada a través de la Bolsa Mexicana de Valores emite deuda y emite bonos, está respaldado esos bonos por la confianza y la credibilidad de la empresa. Asimismo, el banco lo que otorga son pagarés. El banco lo que dice es, ok, déjame disponer de tu dinero por un cierto periodo de tiempo y con base a eso, yo te puedo dar un rendimiento de lo que yo haré con ese dinero. Entonces, cualquiera de estos tres entidades son los que ellos pueden emitir algún tipo de deuda y que nosotros podemos comprarlo a manera de activos financieros. Existen otros activos financieros un poquito más complejos, con una situación
no necesariamente tradicional en el sentido de mercado, pero que hoy existen. De esas podemos decir que existen los derivados, las criptomonedas o los ETFs. Existen otros productos en el mercado que también son activos financieros, pero que cumplen otras características o que cumplen con otros fines. Nosotros, en este caso, y para el objetivo de este webinar, es tratar de entender cuáles son los activos financieros tradicionales y los activos financieros de alguna manera básicos con los cuales se pueden iniciar para poder gestionarlo en la cartera de activos dentro de una entidad. Es muy importante que para que las empresas puedan tener un activo financiero, lo conozcan, o sea, conozcan acerca de él, profundicen su conocimiento sobre quién lo está emitiendo, qué lo está respaldando, cuáles son las condiciones de dicho instrumento. Todo eso, todo ese conocimiento nos va a poder tomar mejores decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones de cosas que no conocemos, cuando no sabemos qué es una criptomoneda, que no sabemos por qué sube, por qué baja, de qué depende su comportamiento, es difícil poder obtener algún tipo de rentabilidad de algún instrumento que no sabemos cómo se conoce, cómo se compone y cómo se comporta en el mercado. Entonces, en nuestro caso y para nuestro ejercicio, vamos a hablar o vamos a empezar, pues digamos que con la punta del iceberg, los instrumentos por excelencia, los instrumentos básicos por excelencia que hoy están en el mercado. Y pues ya para las personas que quieran profundizar, hay un mar de conocimiento para poder entender más allá estos instrumentos o estos activos financieros, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, cuando estos organismos emiten deuda? Nosotros podemos comprarlos o podemos adquirirlos y es ahí donde empiezan las primeras preguntas que tenemos que hacernos. Cuando es un monto, tenemos que decidir cuánto es el monto que vamos a decidir adquirir de este activo financiero. Cuando hablamos de plazo es por cuánto tiempo vamos a tener en nuestro poder este activo financiero. Si es un pensamiento de tener un activo a corto plazo, si es la idea de tener un activo a largo plazo. Y sobre todo, cuáles son las condiciones. Las condiciones básicamente van a estar determinadas por la rentabilidad y por el riesgo que pueda tener alguno de estos instrumentos. Insisto, lo que respalda este activo financiero es la credibilidad de la empresa o de la institución de quien los emite. Mientras más respaldado esté, de alguna manera nosotros podremos asumir que hay un menor riesgo del instrumento. Tan es así que si pusiéramos a la par a una empresa versus un banco, versus el Banco de México, nosotros asumiríamos que el gobierno de alguna manera tiene una estructura y una capacidad y una infraestructura que permitiría pagar el activo financiero y que una empresa quizás no. Una empresa a lo largo del tiempo se puede problemar, puede tener una situación financiera débil y eso puede hacer que le impida cumplir sus obligaciones y de alguna manera para nosotros que incumplen el pago de nuestro activo financiero. Entonces, es muy importante entender que esos instrumentos pues, son lo que los respaldan. Y algunos ejemplos básicos que conocemos es, en el Banco de México tenemos tanto la emisión de bonos como la emisión de CETES. En el tema de las empresas también pueden emitir bonos o deuda o pueden emitir acciones. Y en el caso de las instituciones bancarias pueden emitir pagarés, ¿no? Estos son como tres de los principales instrumentos de los cuales pues estaremos hablando a lo largo de este seminario. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de los factores que tienen los activos financieros y cómo debemos analizar la rentabilidad y el riesgo. Hay tres factores que determinan cualquier activo financiero. Esos son la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Por rentabilidad, entiéndase el beneficio que vamos a obtener por este activo financiero, lo que las condiciones pactadas dicen que pudiera obtenerse en un futuro determinado. A veces algunas condiciones están pactadas, otras las condiciones las pone el mercado.
pero la rentabilidad habla del beneficio que nosotros esperamos obtener en el largo plazo, bueno, en el plazo, al final del plazo de este instrumento financiero. Cuando hablamos de riesgo, hablamos a la exposición que puede tener este activo de que se cumplan o no se cumplan las condiciones. Es decir, yo puedo esperar que este activo financiero incremente su valor a través del tiempo, pero es posible que este activo financiero no solo no incremente su valor, sino que lo pierda, ¿no? Entonces, el riesgo es esa posibilidad que puede haber de que las variaciones que hay entre ese activo me afecten más. Y el otro tiene que ver con la liquidez. La liquidez es la disponibilidad o la rapidez con la que yo voy a poder hacer válido ese activo financiero. Hay instrumentos como las acciones que en el mercado bursátil se compran y se venden constantemente. Entonces, colocar un instrumento de acción, si la empresa es de interés, si la empresa es una empresa reconocida y de renombre, comprar y vender la acción va a ser muy fácil porque es una acción que constantemente está en la mira del mercado de las personas. Por el contrario, si tenemos una acción de una empresa que es de nicho, que muy pocos conocen, comprar o vender acciones de este instrumento quizás no sea tan líquido. Es decir, vamos a tener que esperar a que alguien le interese adquirir nuestras acciones antes de que nosotros las podamos vender. Entonces, esos son los tres factores que definen un activo financiero. En un escenario ideal, a nosotros nos gustaría que tuviéramos activos financieros que fueran altamente rentables, que fueran altamente líquidos por si yo tengo alguna contingencia y necesito el dinero, y que fueran de bajo riesgo, que la probabilidad de que haya un incumplimiento sea nula. Eso no existe en el mercado. No hay instrumentos que cumplan las tres premisas, porque al final del día estos activos se operan con oferta y demanda y estos activos van a equilibrar de alguna manera sobre todo dos factores, la rentabilidad y el riesgo. Si el riesgo es muy bajo, no tendría por qué dar altas rentabilidades porque estoy garantizando que sí voy a entregar esa rentabilidad. Por el contrario, si el riesgo es alto, al ser un riesgo alto, yo tengo que premiar la posibilidad de las personas que se aventuren a tomar este activo financiero. Si el riesgo es alto es porque probablemente el beneficio pueda ser alto, pero así como el beneficio puede ser alto, la pérdida también puede ser alta. Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de algunos instrumentos de activos financieros y alguna tabla comparativa para que ustedes puedan evaluar más o menos cómo se distribuyen estos tres factores y cómo estos tres factores de alguna manera pues no son equitativos en los tres aspectos, ¿no? No puedo conseguir algo que sea altamente rentable, altamente líquido y con un riesgo mínimo. Por ejemplo, en este caso tenemos, en los primeros dos ejemplos, tenemos emisión de deuda de gobierno. Una es a 28 días y otra es a 10 años. La rentabilidad o el porcentaje de interés que nos van a generar estos instrumentos, si se fijan, es mayor en el de 10 años que en el de 28 días. ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que premian es la liquidez. Para yo poder tener un instrumento que te pueda entregar el dinero en 28 días, tengo que ofrecerte una tasa baja. Por el contrario, si estás dispuesto a creer en el gobierno y en este bono del gobierno durante un plazo de 10 años, tengo que darte unas mejores condiciones, un mejor precio. Entonces, aquí entre estos dos instrumentos podemos ver cómo, a pesar de ser emitidos por el mismo gobierno, existe una diferencia de rentabilidades precisamente por esa liquidez. Adelante lo mencionamos. La liquidez de estos instrumentos en el bono de 10 años va a ser baja, porque técnicamente si yo adquiero este instrumento, para poder obtener todos los beneficios del instrumento pactado, tendría que esperar a que pasen los 10 años y cobrar todos los beneficios de este instrumento. En el caso de CETES, pues igual a 28 días. Tendría que esperar al vencimiento de este plazo para obtener los beneficios de este instrumento. ¿Cuál es el riesgo de estos instrumentos? Pues es bajo. En el caso del bono a 10 años,
le damos un poquito de bajo medio, hablamos de riesgo, porque ya estamos hablando de un horizonte más lejano de tiempo. Eh, Evidentemente, nosotros esperamos que la economía sea constante, que la economía, el manejo de las finanzas públicas sea adecuado y que el gobierno no tenga condiciones que impidan que incumplen su pago del bono. Sin embargo, existe una probabilidad, o sea, al final del día puede existir esa situación. Y es más, esa probabilidad o ese escenario se tiene que considerar en escenarios más largos que en escenarios más cortos. En escenarios más cortos, el gobierno opera de una manera continua y normal y nosotros lo vemos reflejado día a día. En el largo plazo, a 10 años, en cambios de gobierno o en cambios de políticas fiscales o en cambios de situaciones del entorno económico, no lo sabemos. Y esos cambios son los que de alguna manera van a implicar un leve incremento de riesgo, pero sí un incremento sustancial en el sentido de considerar un bono de 10 años a un CETES de 28 días. Me voy con los dos ejemplos de hasta abajo. En los dos ejemplos de hasta abajo tengo una acción, el valor de una acción de Nvidia y el valor o el precio de una criptomoneda, como en este caso pudiera ser el Bitcoin. Si yo me voy un año atrás con respecto a la fecha de hoy y veo cuánto costaban hace un año y cuánto cuestan hoy, me doy cuenta que en el caso de la empresa de Nvidia, se tiene un rendimiento del 15%, es decir, el precio de la acción versus hace un año ha mejorado un 15%. El precio del Bitcoin, con todo y que ahorita sufrieron ambos, el mercado está sufriendo ahorita disminuciones importantes, el Bitcoin versus un año tiene un beneficio del 24% en su precio actual respecto del precio que tenía hace un año. Este tipo de instrumentos se pueden conseguir en los mercados de valores y les comentaba, estos mercados compran y venden acciones de manera pues, prácticamente inmediata. Son instrumentos de alto interés, son instrumentos que de alguna manera en cuanto están a la venta la gente los compra o los vende y tienen mucha liquidez. Sin embargo, el riesgo, por ejemplo, aquí a diferencia de la acción versus la Bitcoin, la acción la hemos puesto en un riesgo medio porque al final del día el precio o el beneficio de esta acción va a depender de la empresa, de lo que haga la empresa y de cómo se desarrolle no solo la empresa, sino sus competidores a través del tiempo. Hoy puede ser una empresa punta de lanza en tecnología, pero eso no significa que en 3 años lo sea o en 5 años lo sea. Entonces, la empresa va a depender mucho de su desempeño interno y de las condiciones de mercado, pero hay algo sustancial que la respalda. Tiene empleados, tiene plantas, tiene tecnología, tiene patentes. Entonces, todo eso tiene un precio y al final del día, eso respalda de alguna manera la acción que está emitiendo. Me voy con el caso del Bitcoin. El Bitcoin es una criptomoneda que de alguna manera no está respaldada ni por ninguna entidad ni por ningún gobierno y es una moneda de cambio, por así decirlo, ¿no? Es un método que hoy en día se utiliza para transaccionar. Este instrumento es de alto riesgo, es de alta especulación. Mucha gente adquiere estos instrumentos con la idea de obtener beneficios o rentabilidades altas. ¿Lo pueden conseguir? Sí se puede conseguir. ¿Cuál es el tema? El riesgo es muy alto. O sea, este instrumento como el Bitcoin ha estado en menos de 2 semanas, ha fluctuado entre valer $100,000 a valer $80,000. O sea, estamos hablando de algo que sube y baja muchísimo de precio. Entonces, puede haber una alta rentabilidad, pero hay un alto riesgo implícito. Entonces, lo que me quiero quedar con este slide es, no hay instrumentos de alguna manera que puedan cumplir las tres condiciones. Dependerá de lo que ustedes busquen en este activo financiero, cuál es el tipo de instrumento que mejor se acomode a las necesidades que ustedes quieran operar. ¿Sale? Insisto y quería nada más recalcar aquí el tema de por qué es importante conocer los instrumentos. Cuando no se conocen los instrumentos o cuando se conocen
pero no se asumen todos los riesgos, puede haber consecuencias importantes. Quizás algunos lo conozcan un poco, tengan ese antecedente, pero en la crisis del 2008, Comercial Mexicana tuvo un problema que lo llevó a la quiebra. Y ese problema no tuvo que ver con la operación de sus tiendas ni con la operación día a día que gestionaban, sus tiendas retail, y no tenía nada que ver con eso. Eh, Comercial Mexicana cayó en una situación de concurso mercantil y estuvo a punto de quebrar por una situación de invertir activos financieros de alto riesgo que comprometían de alguna manera una cantidad importante de sus otros activos. Entonces, pueden buscar las notas en los periódicos, busquen Comercial Mexicana 2008 y van a ver que fue una empresa que, dado el mal manejo de un activo financiero o de la apuesta a un riesgo muy alto, porque al final del día había personas que trataron de medir el riesgo de este instrumento, pues les salió caro, les salió muy caro y puso a la empresa en una situación muy delicada. Entonces, es importante entender los riesgos que esto implica porque, insisto, sea un riesgo de un instrumento puede hacer que hasta la misma empresa quede en problemas, ¿sale? Ok, y vamos a clasificar el tipo de activo financiero. Los tipos de activos financieros nosotros los segregamos o los dividimos prácticamente en dos, renta fija y renta variable. Les llamamos rentas a los ingresos que van a estar dando estos instrumentos. O sea, cuando ustedes oigan la palabra renta, más bien se refiere pues como al tipo de ingreso que voy a percibir. Y fija o variable, pues en el caso del instrumento de renta fija, lo que ocurre es que las condiciones del instrumento ya están pactadas. ¿Qué rendimiento me va a dar? Cada cuándo me va a pagar los rendimientos y cuánto va a durar el instrumento, ya viene todo eso pactado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en la parte de arriba bonos del gobierno y abajo en la parte media certificados de tesorería o como comúnmente los llamamos CETES, ¿no? Estos tipos de instrumentos, por ejemplo, en el caso de los bonos de gobierno por lo general son instrumentos de largo plazo. Se consiguen a plazos de más de un año, de 3, de 5, de 10, hasta de 30 años puede haber este tipo de instrumentos. Este tipo de instrumentos, para ser atractivos, lo que hacen es que se vende el instrumento y se pagan rentas cada cierto tiempo o se pagan cupones, les llamamos nosotros. Este tipo de cupones son los rendimientos que va a estar generando el instrumento a lo largo del tiempo hasta su vencimiento. Y en la fecha de vencimiento se entrega el valor nominal del instrumento. En el caso de los bonos así operan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de los CETES? En el caso de los CETES, lo que hacen es comprar el instrumento a un tipo de descuento. Un CETE vale 10 pesos. Lo que ellos hacen es, con base al plazo que ustedes van a invertir este instrumento, ese instrumento de 10 pesos lo van a adquirir más barato. Lo pueden adquirir a 9.90, 9.80, 9.70. Lo van a adquirir a menos de los 10 pesos y al finalizar el plazo, ustedes van a obtener sus 10 pesos por este instrumento. Este instrumento no genera las rentas o los cupones como pudiera generarlo el instrumento de arriba. Este instrumento simplemente genera ese beneficio inmediato de que lo compro a un precio más barato y cuando lo vendo al precio nominal de 10 pesos. Lo compro siempre a un precio de descuento. Contrario en el de arriba sí hay beneficios intermedios que le llamamos cupones. ¿Sale? Entonces, tenemos este tipo de dos instrumentos de renta fija y se les llama renta fija porque ya conocemos el plazo, ya conocemos el rendimiento, ya conocemos las condiciones. Entonces, prácticamente los ingresos van a estar determinados por esta situación. Y tenemos también, por ejemplo, en el caso de los bancos, también el tema de pagarés. Los pagarés son igual, son instrumentos que se pactan en el momento y en el momento en el que se pactan, yo ya conozco las condiciones. Van a ser pagarés a un día, pagarés a 7 días, pagarés a 28 días. El tipo de pagaré lo escogeremos y ya viene tanto un plazo
como una rentabilidad implícita en el documento. Todos esos instrumentos son conocidos como instrumentos de renta fija. Por el otro lado, tenemos instrumentos de renta variable. La renta variable son instrumentos que de alguna manera van a fluctuar o van a variar o van a tener modificaciones de acuerdo a las condiciones de mercados. La idea o la condición de estos instrumentos es que esos instrumentos tengan en esencia, tengan o incrementen su valor a través del tiempo y generen además ingresos adicionales. En el caso de las acciones, tenemos acciones de empresas, que es una pequeña parte de la empresa, es como comprar una pequeña parte de la empresa y ser dueño de la empresa. Hay empresas que incluso dentro de estas acciones, cada año pagan un porcentaje de dividendos de las ganancias que tengan. Entonces, en la renta variable, ¿cuánto va a ganar esta acción? No lo sabemos. ¿Cuánto va a repartir de dividendos? Tampoco lo sabemos porque va a depender del rendimiento o del desempeño de la empresa. Entonces, en estos instrumentos de renta variable puede fluctuar mucho y no sabemos cuál va a ser su beneficio a futuro. Podemos estimarlo, pero no podremos saber a cierta ciencia cuál va a ser su beneficio en el futuro. Otro tipo de instrumentos son los fondos de inversión, hablaremos un poquito más adelante después de ellos, algún tipo de ETF o algún tipo de índice bursátil. Índice bursátil como aquellos índices que son las representaciones de las empresas en un mercado financiero, ¿no? Entonces, esos instrumentos fluctúan y suben y bajan constantemente. Su precio va a ser determinado por las condiciones de mercado. Eh, Esto sería como que la típica división entre los instrumentos o los activos financieros por renta fija o por renta variable. Y hay una cosa que se me olvidó mencionar en el tema de los instrumentos. Los instrumentos podemos decidir que sean a corto o largo plazo y va a haber dos naturalezas o dos momentos de liquidez para estos instrumentos. En el caso de los bonos, la primer liquidez o el primer escenario de liquidez es yo quedarme con el instrumento hasta que finalice. Si yo decido adquirir un bono a 30 años, yo puedo decidir, o la liquidez de ese instrumento va a ser, en ese momento, va a ser yo no disponer de mi dinero durante un plazo de 30 años y recibir estos instrumentos de cupón. Esa sería la condición inicial. Sin embargo, hay posibilidades de que esos instrumentos o estos activos se puedan volver a vender en el mercado. Si se venden en el mercado, yo corto, por así decirlo, el avance de ese bono para mi beneficio y se lo transfiero a otra persona al momento de hacer la venta. Al momento de vender este bono de 30 años, porque quizás a lo mejor pasaron 3 años, necesito el dinero y necesito vender el bono, puedo yo agarrar ese bono y ponerlo en el mercado. El mercado va a decir si el bono que yo voy a vender está a un mayor o a un menor precio. Las condiciones pueden cambiar. Entonces, esa liquidez se puede ver interrumpida en el momento de que yo tenga una necesidad, específicamente en el caso de los bonos, yo tenga la necesidad del dinero y pues como tengo la necesidad del dinero, lo puedo recolocar en el mercado y revender el instrumento. Entonces, puede haber una segunda naturaleza de liquidez en estos instrumentos. No así con el tema de los pagarés. En el caso de los pagarés, se pactan, por ejemplo, directamente con una institución financiera, el plazo ya está fijado por ambas partes y es muy raro que se pueda permitir el romper estos plazos. Entonces, hay instrumentos que pueden ser revendidos en el mercado, hay instrumentos que no. Dependerá del tipo de instrumento que ustedes escogen. ¿Sale? Ok. Y bueno, estamos hablando de las rentabilidades y de los beneficios, y hablábamos, por ejemplo, acá de este lado, nada más para regresar un poquito, de que la rentabilidad del CETE es de 8.80, la rentabilidad del bono es 9.20, en el caso de las acciones había una de 15, una de 24, pero ¿cómo saber si esto es bueno, es malo, es justo, no es justo? O sea, ¿quién determina la pauta o cómo podríamos determinar una pauta de saber si esto es bueno o es malo, o es bajo o es alto?
Bueno, pues básicamente en el caso del Banco de México, el Banco de México publica lo que son las tasas de referencia. Estas tasas de referencia son las condiciones, o es la tasa con la cual opera para operaciones interbancarias. ¿Por qué es importante la tasa de referencia? Porque la tasa de referencia es la base con la cual nosotros vamos a poder medir otros instrumentos, otras tasas, otro tipo de créditos, o sea, todo, todo, todo. Si se da un crédito hipotecario, si se da un crédito bancario, si ustedes como personas físicas adquieren una tarjeta de crédito, cualquier parte del tema de préstamos o cualquier parte del tema de los productos de inversión emitidos por el gobierno van a partir de esta tasa de referencia. La tasa de referencia al final del día es como una medición base de donde nosotros partiremos para poder revisar eh, cómo están los demás instrumentos. En este caso, por ejemplo, la tasa de referencia bajó la semana pasada, en el caso de Banjico bajó a 9.0. Entonces, en instrumentos de este lado, como ustedes ven de la derecha, instrumentos de CETES, ustedes van a ver, ¿se acuerdan que les decía? El precio de CETES es de 10 pesos. Ustedes van a poder ver aquí el precio de CETES dependiendo del plazo y verán que dependiendo de mayor sea el plazo, más barato es el precio del CETE. ¿Por qué? Porque al final del día yo voy a seguir recibiendo mis 10 pesos. Y la tasa de rendimiento que se va a obtener en este caso está definida de este lado. Si se fijan, las tasas son inferiores en el corto plazo, son inferiores a la tasa de referencia. Les decía que la tasa de referencia hoy está en 9. ¿De qué depende que el día de mañana las tasas de los CETES pueda ser más alta o pueda ser más baja? Pues va a depender de la tasa de referencia. La tasa de referencia va a ser un punto base de comparación para poder revisar la operatividad de los demás instrumentos financieros. Entonces, eh, hoy me pueden preguntar, oye, voy a comprar un CETES a un año, una tasa del 8.59, 8.68, ¿está bien? ¿Está baja? ¿Está alta? Depende con respecto a qué posición en el tiempo te ubicaste. Hubo momentos en el tiempo donde las tasas fueron más altas y se generó una mayor tasa de beneficio para comprar un CETE. Hubo momentos en que la tasa estaba muy baja y ese beneficio era mucho menor al que hoy puedes conseguir. ¿De qué depende que el Banco de México suba o baje las tasas? Pues básicamente es su política monetaria, es una manera de controlar el tema de la inflación en México. Con base a esto y a otras muchas medidas que hace el Banco de México, trata de regularizar la inflación en el país y trata de poner un equilibrio a manera de que no se detenga la economía y la producción del país, pero también al mismo tiempo que los productos no se encarezcan más allá de ciertos límites o ciertos parámetros que ellos van definiendo en el transcurso del tiempo. Entonces, esos rendimientos al final del día, lo que les quiero comentar, son siempre cambiantes y la tasa de referencia les va a servir como parámetro para entender a partir de ahí qué es lo que yo debería de esperar de los demás instrumentos. ¿Sale? Eh, y bueno, esa tasa que ofrece, por ejemplo, en este caso, los instrumentos de gobierno, la tasa que ofrecen los instrumentos de gobierno, los CETES, los bonos, esta tasa nosotros le llamamos tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque esta tasa es una tasa que técnicamente el gobierno sí o sí te va a cumplir, sí o sí te va a pagar. Que era lo que les decía, puede ser que en el largo plazo la tasa suba, porque la probabilidad de que haya un incumplimiento puede existir, quizás muy poca, pero puede existir, y trata de ajustarse con un premio. Entonces, teniendo esa tasa de referencia o esa tasa eh, como una tasa libre de riesgo, de ahí en fuera, cualquier otro instrumento en el cual ustedes decidan meter un activo financiero o comprar un activo financiero, tiene que estar o tiene que ofrecer, técnicamente tiene que ofrecer una mejor condición, una mejor rentabilidad. ¿Por qué? Porque si el gobierno
En el caso de este instrumento, por ejemplo, de CETES a un año, que da 8.68, que da 8.68. Ya tengo ese 8.68 con el gobierno, con mi activo financiero, ya pactado, ya asegurado, por así decirlo. Si alguien más, o si yo quiero adquirir otro instrumento financiero de una empresa, por ejemplo, es ese activo financiero debería de estar, la regla dice que debería de estar por encima de esa tasa. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo ya tengo una opción segura, como puede ser el gobierno, si decido apostar por una empresa que no sabemos cómo le va a ir en el futuro, que no sabemos cómo le va a ir de aquí a 3 años o a 5 años, o de aquí a un año simplemente, técnicamente ellos tienen que recompensar esa apuesta con un premio y ese premio se va a ver reflejado en la rentabilidad. Entonces, mientras mayor sea el riesgo, mayor debería de ser la rentabilidad. Esa es como la regla teórica que nosotros partimos. A partir de esta tasa libre de riesgo o esta tasa donde yo tengo garantizado mi pago, si yo tuviera la oportunidad de escoger otro instrumento financiero, el que fuera, cualquiera de estos otros instrumentos, dependiendo del riesgo y de la exposición, tendría que darme un beneficio mayor. Entonces, con este criterio es con el que ustedes definirían qué tipo de instrumento ustedes van a adquirir, ¿sale? O sea, este sería como el ejemplo del mercado en el cual ustedes toman una decisión de qué activo financiero se van a llegar. Eh, Este siguiente punto tiene que ver con las estrategias de inversión y con el planteamiento de cómo escoger los instrumentos financieros o cuál es el planteamiento estratégico de la empresa. Pero antes de continuar, me gustaría preguntar en general a las personas a través del chat si tienen alguna duda, algún comentario o hay algo que quizás no haya quedado lo suficientemente claro antes de avanzar con la parte de las estrategias. O sea, lo importante sería ahorita que de su lado tengan pues claridad con el tema de los instrumentos, cómo se usan, los riesgos que implican, cómo los mido. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda alguno de los participantes. Pueden levantar Sí, la mano, pueden dejar. Ajá. en el chat que todo claro, solo tenemos un par de comentarios de Aide Marlene. Ah, El déjame primero revisarlos. dice, desafortunadamente en nuestro país tenemos un índice inflacionario muy alto, entonces para que un CETE obtenga rendimientos se necesita reinvertir cada que vence el plazo que es de 28 días, es un periodo largo de tiempo, porque la tasa de interés que ofrece este certificado no alcanza a tapar la pérdida del poder adquisitivo de lo que yo invertí, a veces es preferible gastarlo en mercancías porque perder mi liquidez a cambio de una ganancia no se cumple si la inflación supera el rendimiento que se supone que obtendría por la tasa de interés. Excelente comentario, Aide. Tienes toda la razón. A la hora de escoger un instrumento financiero es importante considerar también los aspectos de inflación. ¿Por qué? Porque el aspecto de inflación hace que el dinero pierda valor y entonces una manera de preservar el valor del dinero a través del tiempo tiene que ver con estos activos financieros. A veces hay que revisar no a veces. Es importante revisar, como bien mencionas, la inflación y el rendimiento, ¿no? Y revisar que de alguna manera, si el rendimiento está por debajo de la inflación, significa que el instrumento no está generando una ganancia real. En este caso y en este momento, con cortes inflacionarios del mes pasado, la inflación se colocó en el 4% en términos anualizados. En términos del instrumento, por ejemplo, el término del instrumento a 28 días me parece que estaba ligeramente arriba del 8. Entonces, sí hay una ganancia real. O sea, en este caso, específicamente en este momento, parados en esta situación actual, sí hay una ganancia real porque el instrumento es mayor que el beneficio, o sea, la tasa de rentabilidad es mayor que el de la inflación. Entonces, sí hay una ganancia real
que se ajusta al final del día en tu bolsa por la inversión de este instrumento. No siempre es así, las condiciones del mercado pueden ir cambiando y eso puede dificultar la decisión de tomar hoy un activo financiero o no. Ejemplo, hoy podemos pactar activos financieros, quizás un bono a 30 años a una tasa del 9%. Si en un futuro las tasas de interés bajan, cada vez bajan menos y bajan al 8, bajan al 7, bajan al 6. Ustedes en el momento de comprar ese instrumento financiero, ya tienen un instrumento financiero que les va a garantizar un 9% durante un periodo largo de 30 años. ¿Qué implica eso? Pues implica también una posición delicada para la empresa o para la institución si deciden aceptarlo. ¿Por qué? Porque prácticamente 30 años, o sea, en condiciones de que quisieran quedarse con el instrumento, 30 años tendrían esas condiciones que pueden ser mejores a las de mercado. Pero ¿qué pasa si la inflación se va al 12, al 15 o al 20%? Su instrumento ya no cubrió esa necesidad. Entonces, también influye mucho en el momento en el que el momento y el tiempo en el que decidamos hacernos de estos activos financieros, saber si le vamos a sacar una mejor rentabilidad o una menor rentabilidad. Por eso es importante considerar la inflación, estas tasas de referencia, qué está ofreciendo el mercado, cuál es la tasa de Banxico. Todo esto nos puede ayudar a comparar y entender en qué situación estamos y si nos conviene tomar decisiones de corto, de mediano o de largo plazo. Muchas gracias por el comentario, Aide. Gracias. Y el siguiente comentario también da idea. Dicen, el deber ser es que todos tendríamos que invertir por la sencilla razón de que el dinero pierde poder de compra con el paso del tiempo. Los productos cada día salen más caros. Entonces, el dinero, más que ahorrarlo, hay que poderlo trabajar. Pero ese es el detalle. Las tasas de interés son bajas para quien invierte, pero muy caras para quien pide prestado. Un verdadero despropósito. Ok, ese comentario también es muy, muy, muy bueno, Aide. Eh, Acuérdense que lo que les mencionaba es la tasa de referencia va a servir para dos cosas. Va a servir para el tema de los créditos y va a servir para el tema de las inversiones. O sea, nos ayuda a tener un parámetro con el cual decidir a qué tasa voy a dar una tarjeta de crédito, a qué tasa voy a dar un crédito arrendatario, a qué tasa voy a dar o sea, qué tipos de créditos, incluso de arrendamientos, en dado caso de que ustedes necesitan un arrendamiento de equipo de cómputo, un arrendamiento de vehículos o de flotillas, cosas así. Esa tasa va a definir un parámetro sobre el cual todos van a tratar de partir como marco de referencia. Del lado de los créditos, no me gustaría verlo como una justificación, pero técnicamente lo que determinan las tasas que te pueden dar de arrendamientos, cualquier empresa que te arrende equipo de cómputo o de préstamos para obtener préstamos por parte de los bancos, va a estar definido, uno, por esta tasa de referencia, que es el costo del dinero que ellos tienen que pagar, porque al final del día no es su dinero, ellos tienen que ese dinero pagarle a alguien un interés, una ganancia. Número dos, tiene que ver con la exposición del riesgo de las personas que no paguen, es decir, mientras más morosas sean las personas o mientras más moroso sea un crédito, eso puede generar que el interés sea más alto. Digo, ahorita nos estamos desviando un poquito, pero sí sirve para entender en qué momento tomar esas decisiones de activos financieros, porque va muy a la par las deudas con las inversiones. Entonces, estas instituciones que otorgan crédito, al final del día se rigen con tres lineamientos: la tasa de referencia, la morosidad del producto, qué tan probable es que no me paguen, porque siempre va a haber gente que por situaciones ajenas a ellos no paguen, o por situaciones económicas ajenas no paguen, o personas que realmente están intentando pues cometer algún tipo de fraude o algún tipo de situación de este tipo. Y por otro lado, el gasto de operación. Es decir, si ustedes acuden a una empresa que se dedique a arrendarles equipo de cómputo,
Esta empresa también tiene empleados, también tiene centros de distribución, también tiene gastos que cubrir. Entonces, por lo general, no es equitativo, pero la diferencia que hay que entender de por qué un crédito tiene tasas más elevadas que quizás una inversión, es porque en el crédito están estos tres factores que no vemos en una inversión. La probabilidad de que no nos paguen este riesgo, los gastos operativos de las empresas que apoyan con este tipo de financiamiento y la tasa de referencia, porque al final del día este dinero no es de ellos y este dinero se lo tienen que pagar a alguien con premio, ¿no? Entonces, es por eso que de repente vemos esta disparidad entre las tasas de crédito y las tasas de inversión. Es muy claro que sí hay en algunos casos hay unas disparidades muy enormes y que eso quizás no sea justificable para tasas de intereses en créditos tan altos, ¿no? Por eso es importante compararlos, importante revisarlos e importante tomar decisiones financieras, que es justo lo que vamos a ver en este punto 3 sobre las decisiones estratégicas en general de todos los activos financieros para que nosotros podamos decidir mejor. Pero sí tienes razón. No existe una relación similar entre los créditos y las inversiones, pero mucho de esto tiene ese cargo de lo que te había comentado, ¿no? O sea, depende o tiene este tipo de factores. Ah, luego por acá. Y después hay otro comentario igual de Arede. Bueno, dicen que todo hasta el momento claro. Y Aide, después de lo que nos explicó, dice, pero maestro, no existe un seguro bancario que protege a los bancos de la morosidad, por eso venden las deudas a los despachos jurídicos. Ok, hay un momento en el que, ya nos fuimos con un poquito a la parte del crédito, pero sí, hay un momento, o sea, es importante porque es importante conocerlo. O sea, ¿cómo voy a tomar una decisión de un activo financiero si también no estoy informado sobre mis pasivos financieros, ¿no? O sea, sí, efectivamente, hay, en el caso, por ejemplo, individual, nosotros tenemos una protección en dado caso de que el banco quiebre, ¿no? El IPA ofrece este tipo de seguros en dado caso de que el banco pudiera quebrar. Eh, Cuando los bancos tienen o cuando una institución financiera tiene cierto tipo de morosidad, llega un momento en el que ellos ya asumieron que el dinero ya no lo pueden recuperar y entonces es cuando trasladan esa deuda a este tipo de despachos. Entonces, ¿cómo se llama? Que hayan hecho o que hayan validado un seguro sobre esto. Hay seguros o hay coberturas si las personas fallecen, por ejemplo. O sea, sí se puede contratar un seguro que ampare que si alguien tiene un crédito y fallece durante la vida del crédito, pues el banco garantice que recupera ese dinero. Puede existir, por lo general, el costo de ese seguro lo trasladan al acreditado, a la persona que solicitó el seguro, perdón, solicitó el crédito. Pero sí existen algún tipo de seguros, no para todos. O sea, existen seguros de defunción, pero por ejemplo no existen seguros para morosidad, ¿no? O sea, porque al final del día técnicamente las instituciones de crédito están confiando, por eso se llama crédito, porque viene de la palabra creer, ¿no? Están confiando en la persona que requiere el, el- el pasivo, que para nosotros es un pasivo, la deuda, confía en esas personas y otorga el dinero con base a la credibilidad de la persona, de sus actividades y de la información que proporcionó. Entonces, por eso le llamamos crédito, porque viene de la palabra creer, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza técnicamente de lo que viene. Sí hay seguros que aplican, pero no específicamente para el tema de la morosidad. ¿Sale? Ok, y vamos ahora sí, esta parte es súper importante. Ya hablamos de los instrumentos, de algunos tipos de instrumentos. No profundizamos sobre todos los instrumentos que hay en el mercado, pero tratamos de dar en esencia los instrumentos que existen y las implicaciones que hay, ¿no? Pero vámonos ahora un poquito más atrás. Ahora vámonos a las estrategias que como instituciones, como asociaciones, debemos de entender. eh, qué paso dar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que tomar la institución y si tiene qué tipo de decisiones financieras son las que respaldan el día a día de las operaciones de nuestras instituciones o de nuestras asociaciones, ¿sale? Existen
básicamente tres tipos de decisiones financieras. Con estos tres enfoques es con los cuales la parte financiera de cualquier organización, entidad, empresa, es en la cual trata de manejarse. Ustedes tienen una peculiaridad que es la que está marcada en naranja, pero no por eso no significa que no la busquen. La primera tiene que ver con los flujos de efectivo. Cuando nosotros hablamos de decisiones financieras que tomamos, que debemos de tomar, y a partir de aquí me gustaría que también incluso trataran de asimilar estos conceptos no solamente a las asociaciones, a los institutos o a empresas, sino también en personas. O sea, ¿cómo puedo tomar decisiones financieras que mejoren o que optimicen los escenarios futuros? Pues hay que plantearse y considerar y arrastrar un poquito el lápiz y hacer algunos números considerando qué situaciones se pueden presentar. La primera tiene que ver con los flujos de efectivo. Es decir, es importante una planeación a futuro de cuáles van a ser las entradas y salidas de dinero para saber cuál es el estado de la liquidez de la empresa. Si la empresa tiene un estado de liquidez alta o si la empresa va a llegar un momento en el que en algún momento esté en problemada. Y no en problemada porque se esté gestionando mal, sino que puede haber meses que sean muy pesados o muy fuertes, ¿no? O sea, típicamente, por ejemplo, para los padres de familia, los meses de agosto, los meses de febrero, son meses muy importantes porque se hacen muchos gastos escolares, ¿no? Entonces, sus gastos escolares es un flujo de dinero que no se tenía considerado. Y quizás por el caso, por ejemplo, de diciembre, para el caso de los asalariados tienen en diciembre pues su aguinaldo y ese flujo de dinero representa un pico con respecto a la linealidad de sus ingresos. Entonces, es importante para entidades, personas y empresas pues entender esta parte de los flujos de efectivo, tratar de hacer un poquito de proyección de qué va a pasar a futuro. No tenemos una bolita de cristal para determinar que las cosas van a pasar sí o sí al 100% así, pero podemos hacer estimados, podemos pensar hacia dónde se van a ir yendo las cosas, ¿no? Cuáles pudieran ser los escenarios. Y con base a eso, tomamos decisiones si utilizamos nuestros propios recursos o en algún momento vamos a necesitar de un financiamiento. Y un financiamiento o una deuda no necesariamente es mala, pero necesitamos entender por qué podríamos utilizarla. Si puede haber momentos en los cuales necesitemos dinero, hay una de dos. O si yo desde ahorita que proyecto mi escenario de aquí a diciembre, por ejemplo, y yo veo que noviembre como institución va a ser un mes muy difícil por X o Y circunstancia, eh, tengo que ver cómo recupero, cómo hago para que la empresa o la institución solvente ese hueco de dinero del mes de noviembre. Hago acciones que recauden más fondos, hago acciones que generen mayores aportaciones durante ese mes y tapo ese hueco o recurro a un financiamiento o qué decisiones deberé de tomar yo para poder cubrir ese hueco, ¿no? Entonces, las primeras decisiones que se tienen que tomar están con base a flujos de efectivo, lo que me va a pasar en el futuro. Me voy al de abajo y luego me meto con el de en medio. Los riesgos. Eh, Tanto para obtener un crédito como para invertir un activo financiero, debo de medir los riesgos. O sea, ¿qué estoy dispuesto a exponerme? Eh, en la mayoría de las instituciones bancarias o instituciones que ofrecen fondos de inversión, lo primero que hacen es hacerte un cuestionario y te preguntan, oye, ¿qué tanto conoces de inversiones? ¿Qué tanto conoces de instrumentos? Qué tanto es tu riesgo a estos instrumentos, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tu apetito a querer ganar más o poder perder incluso, ¿no? Y durante cuánto tiempo quieres tener tu dinero, o sea, tu inversión es un tema de corto plazo, de largo plazo, cuál es el horizonte de tus inversiones. Entonces, con todas estas preguntas, la mayoría de las instituciones que manejan fondos de inversiones generan este perfil del inversionista y este perfil del inversionista les va a decir cuál es la ruta. Pero ustedes mismos pueden hacerlo. O sea,
ustedes, ¿cuál es el horizonte que planean para el tema de sus activos financieros? ¿Los quieren para algo de corto plazo? ¿Los quieren para algo de mediano plazo? ¿Los están viendo ya como algo a largo plazo? Este, ¿Dónde quieren colocar ese tipo de instrumentos? ¿Qué tanto quieren estar expuestos, no? ¿Qué tanta liquidez con respecto a los flujos de efectivo de arriba? ¿Qué tanta liquidez están dispuestos a arriesgar, ¿no? Entonces, esa es otra de las decisiones financieras que se toman. Y por último, el de la rentabilidad. El de la rentabilidad en empresas tradicionales, en empresas SAs, en empresas, digamos que con fines de lucro, en empresas comerciales, por decirlo, sociedades mercantiles, pues su fin es un fin económico, su fin es un fin económico de obtener mejores beneficios económicos para los integrantes de la organización, ¿no? Para los integrantes de las empresas. Entonces, una de las decisiones financieras que se van a estar haciendo ellos constantemente es buscar los mejores escenarios de rentabilidad. ¿Cómo le hago para generar mejores rentabilidades año tras año? En su caso no es así porque su objeto no va acorde con ese beneficio económico. Sin embargo, no significa que no deban de tomar estas decisiones de rentabilidad en el sentido de, bueno, más bien es con el recurso que tengo y con las aportaciones que tengo, ¿cómo le saco el mayor beneficio? ¿Cómo le saco el mayor beneficio en el sentido de pues, cubrir las necesidades de mi objeto y maximizar los recursos que tengo? Y si en algún momento, por algunas circunstancias, tuviéramos algún tipo de excedentes, ¿cómo manejar estos excedentes? ¿Cómo hacer que estos excedentes generen una inversión en corto plazo o mediano plazo o largo plazo y estos excedentes puedan aportarme más dinero para que en el futuro pueda disponer de estos excedentes más esos intereses con beneficio en el objeto de la entidad? O sea, aquí nada más es importante mencionar, ustedes, pues prácticamente los beneficios o las ganancias que se obtengan de esto es igual, regresan para el tema del objeto de la entidad y tiene que ver con un tema, pues, de operación, ¿no? Pero al final del día, el tomar la decisión de escoger algún activo financiero, lo que les va a permitir es, como lo mencionaba en el comentario arriba, es que su dinero no pierda valor a través del tiempo, que su dinero pueda obtener quizás algún poco de beneficio y quizás con esos hacer proyectos a largo plazo sobre posibles expansiones o posibles nuevas líneas de atención o otro tipo de esquemas, ¿no? Entonces, las decisiones de rentabilidad están acotadas en este sentido para este tipo de asociaciones porque no es un fin preponderante, pero sí se tienen que tomar, porque al final del día tiene que ver con cómo maximizo esos recursos, ¿sale? Y hay una ruta en general, ustedes la van a poder revisar en tema de educación financiera. Hay una ruta muy conocida del tema de las mejores finanzas. Es cómo puedo yo estar de alguna manera como entidad, como persona, cómo puedo percibir unas mejores finanzas a futuro. Y para poder percibir estas mejores finanzas, es muy importante que nosotros consideremos tres frentes que son imprescindibles: deuda, ahorro e inversión. En algunos casos hay algún tipo de recomendaciones particulares donde te dicen, no, pues primero controla deuda, después genera ahorro y al último inversión. Esa es una regla inicial, no necesariamente aplica a todos, pero quizás me van a hacer sentido, les va a hacer sentido por qué deberíamos de empezar por deuda, después por ahorro y después por inversión. Insisto, no es una regla general, pero es una regla que podemos ocupar en el caso de sus entidades o en el caso de las mismas personas o cualquier empresa para poder sanear sus finanzas. ¿Y qué hablamos de la deuda? Pues en el primer tema de la deuda, cuando hablamos de deuda es reestructurar deudas. Si ustedes tienen deudas, es importante saber que se pueden reestructurar, que en cualquier momento pueden acudir al banco y ver si hay mejores condiciones. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos de la tasa de referencia? Hay veces que las condiciones del crédito ya cambiaron y el pago de la deuda puede ser refinanciado. Si la deuda se complica y no se puede pagar, quizás se pueda generar una reestructura y obtener mejores condiciones. Entonces,
es importante que ustedes analicen el nivel de su deuda y si las posibilidades de su deuda dentro de sus posibilidades tienen este tema de la reestructura, ¿sale? El otro es disminuirlo a niveles operables. Eh, Pasan las empresas, pasan las personas, a veces nuestro nivel de endeudamiento es muy alto y es importante entender que la deuda no es mala siempre y cuando esté focalizada para qué necesitamos hacer la deuda, ¿no? Deudas en el día a día, pues son cosas que no van a generar valor, que no van a aportar y que lo que van a hacer es que nuestro flujo de efectivo se vaya haciendo cada vez más chiquito y se vaya reduciendo. Entonces, es importante entender que, sobre todo en este tipo de asociaciones, la deuda la focalicen a proyectos, a lo que le llaman inversiones de capital o CAPEX. Es decir, probablemente ustedes vayan a invertir en que las azoteas haya paneles solares para que ustedes generen un beneficio económico de luz, que generen menos emisiones y que de alguna manera también ahorren en el consumo de la luz. Eso es una inversión. Conseguir un financiamiento para ese tipo de adecuaciones es una buena herramienta, es una herramienta sana, porque al final del día hay consecuencias que van a beneficiar en el mediano largo plazo y al final del día, una vez que la deuda esté, digamos que ya se haya cubierto el crédito, probablemente puedan tener otro proyecto de expansión o otro proyecto de mejora o otro proyecto en el cual ustedes quieran incurrir. O sea, al final del día, la deuda sirve para apalancar, sirve para decir, quizás tenga el recurso económico para yo instalar todos estos paneles solares, pero no quiero perder liquidez, no quiero evitar, no quiero tener situaciones que en un futuro me puedan comprometer. Entonces, para estas inversiones de capital, el apalancamiento es muy bueno. Para operaciones día a día, salvo que sea para cubrir pequeños huecos de, como les decía, oye, tengo un hueco de un mes en noviembre, pero lo restituyo en enero, pues está bien, ¿no? O sea, existe un motivo del endeudamiento, pero un objetivo en el corto plazo para cubrir deudas que no tienen que ver con inversión. Entonces, el primer paso para mejorar las finanzas de cualquier institución tiene que ver con esto. Revisar deudas, reestructurar deudas si es posible y, y manejarlas o tenerlas a un nivel manejable. Incluso dentro de las instituciones financieras, a lo mejor el banco con el que ustedes están o la institución financiera con la que ustedes están no puede ofrecer unas mejores condiciones, pero quizás otra institución con la intención de trabajar con ustedes y de formar parte de ese círculo de grupos de interés, probablemente él les pueda ofrecer mejores condiciones. Entonces, siempre siéntanse en la necesidad de reevaluar y de reconsiderar cuáles son las mejores condiciones para manejar su deuda. El siguiente punto tiene que ver con el ahorro. Si yo ya tengo mi deuda a niveles considerables, entonces significa que puedo empezar a hacer un pequeño fondo contingente. Este fondo de contingencias, por lo general, se invierte también, pero se invierte en cosas en inversiones intradía. ¿Por qué se hacen inversiones intradías? Porque, como bien lo mencionaban, el dinero ocioso también pues no suda y no genera y pierde su valor. Entonces, cuando llegue un momento en el que ustedes tengan este tipo de ahorros, es importante en todo momento hacer el ahorro, pero, eh, pero este ahorro de alguna manera tiene también que estar condicionado a que ya ustedes supieron manejar su deuda, ¿no? En el caso del ahorro, eh, ese ahorro tiene que ser constante, ese ahorro tiene que ser un ahorro que les ayude a cubrir contingencias futuras que se puedan presentar, situaciones adversas que no sabemos en algún momento cuánto puede pasar. Y ese ahorro al final del día lo que va a permitir es una bolsita que se va a ir llenando hasta el nivel que ustedes determinen. ¿Por qué es importante el ahorro? Cuando se dio el tema de las situaciones de COVID, muchas instituciones, muchas empresas, o sea, incluyendo su sector, se vieron afectadas por esta situación. ¿Por qué? Porque de alguna manera las restricciones o el ciclo económico no se llevaba a cabo de manera completa. Entonces, esto generaba situaciones de estrés y generaba hasta situaciones de no saber
si el negocio o si la institución iba a continuar operando. Muchas de las empresas que salieron a flote o que incluso salieron pues con muy pocos daños tras esta contingencia, tuvieron que ver con el tema del ahorro. Empresas que tenían estos fondos contingentes les permitieron sortear varios meses sin tener una afectación. El ahorro se fue a cero y de repente pues tocó hasta prácticamente pedir dinero para mantener, pero el tener un buen ahorro va a permitir que en situaciones de muchos imprevistos puedan tener ese recurso para disponer de él. Y ese recurso hay que entenderlo como esa bolsita donde cuando a la institución reciba aportaciones o ingresos extraordinarios o tengan meses en los cuales eh, la parte de la captación que obtuvieron de donativos fue mayor de la que esperaban ustedes, pues es momento de aprovecharlo. Es momento de aprovecharlo en este ahorro, porque en los momentos difíciles de aquí es de donde se va a solventar. Entonces, es importante entender que al final esta bolsa es para eso. Es una bolsa que se tiene que llenar en momentos difíciles, que se tiene que llenar cuando los momentos son buenos y es una bolsa que se tiene que usar cuando los momentos son difíciles. No tengan miedo a usarla, pero valoren cuando realmente es un momento difícil o cuando nada más se está agarrando por practicidad. Este fondo de ahorro, por lo general, tratamos de dejarlo, pues muy, ahora sí como una, como una situación religiosa casi casi, o sea, una situación donde nosotros sí o sí debemos de tener este tipo de situación por encima de todo, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema del ahorro. Y ya después el tema de la inversión. Insisto, brincamos a este tipo de situación, a este tipo de niveles, porque cuando ya tengo estos excedentes, cuando ya tengo mi bolsa de excedentes, cuando ya pude tener un nivel de deuda controlada, entonces ahora sí ya puedo ver cómo voy a diversificar estos excedentes o si estos excedentes los voy a utilizar en algún tipo de proyecto que existiera. Entonces, es ahí donde ya nosotros vemos el tema de la inversión y la inversión nos va a servir para saber cuáles son los siguientes pasos del proyecto, de la institución, cuáles son las siguientes metas que se van a fijar y cuáles son los desafíos económicos que van a tener para llegar a esas metas, ¿no? Con base a eso, entonces, ustedes van a escoger sus activos financieros, van a decidir dónde invertir, a qué plazo invertir, y eso ya tiene un etiquetado. Ese etiquetado es el que ustedes, de alguna manera, van a tratar de estar continuamente monitoreando y revisando que se estén ejecutando y que pues de alguna manera pueda tener ese tema de efecto de generar un mayor valor de su dinero a través del tiempo. Es bien importante entenderlo, o sea, digamos que como institución nos queda claro que al final del día el objeto no es preponderantemente económico ni buscamos fines de lucro, pero sí lo que tenemos que buscar y perseguir con estos temas de inversión es que el dinero rinda, que el dinero alcance y que el dinero no pierda su valor a través del tiempo y que pueda utilizarse como un método de obtención de recursos para quizás proyectos futuros, si es que se puede dar. Entonces, esta es la regla digamos que la regla de los tres aspectos de las finanzas. Eh, por lo general, como les digo, vienen en ese orden, pero no necesariamente. Dependiendo de cada situación, dependiendo de las situaciones de su empresa, ustedes o de sus entidades, ustedes podrán definir cuál es el siguiente paso que tienen que dar. Pero sí hay una regla como muy importante es no pueden pensar en activos financieros o inversiones grandes con alta rentabilidad si antes no manejan la deuda, porque como les comentaba, los niveles o las tasas de interés que genere una deuda versus lo que genere una inversión no van a ser equiparables nunca por este tipo de situación, porque la deuda va a contemplar la tasa de referencia, el riesgo y la operación de la institución, mientras en el caso de la inversión, pues básicamente su dinero el único que está generando ahí una, una inversión sobre algún activo financiero en el que ustedes quieran confiar. ¿Sale? Y bueno,
O sea, con base a este escenario o este planteamiento de cómo manejar las mejores finanzas de la empresa, tengo aquí un planteamiento de 3 instrumentos de propuestas que ustedes pueden ocupar para el tema de decisiones financieras. En el primer caso, tiene que ver con las inversiones overnight o las inversiones intradía. Es decir, una manera de hacer que su dinero no pierda valor es que ustedes puedan hacer estas inversiones en instituciones, como puede ser con pagarés o otro tipo de instrumentos, pero que si ustedes controlan o ustedes saben cómo se comporta el flujo de efectivo de sus entidades, es decir, si ustedes tienen compromisos de pagos y pagan solo los días viernes, por ejemplo, qué podemos hacer con los recursos lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, quizás un activo financiero tiene que ver con pagares a un día, inversiones a un día, donde lo que voy a hacer es no dejar el dinero a la vista, no dejar el dinero sin sudar, no dejar el dinero sin generar, aunque sea un poco de interés. Entonces, una primera estrategia de inversión para instituciones como las de ustedes puede ser eso. Y para cualquier institución en general, de verdad se sorprenderían si yo les dijera que me ha tocado toparme con empresas que por no por por descuido, quizás por no revisión o por algún tipo de situación, dejan cantidades importantes de dinero a la vista en su cuenta bancaria, día tras día tras día. Y te preguntas, oye, pero pues tú vas a pagar hasta el 15 o vas a pagar hasta el 20, o sea, tú tienes días de pagos establecidos. ¿Cuál es la necesidad de dejar este dinero aquí? Y a veces es hasta un simple tema de falta de control, de que no habían percibido que ahí había dinero que se podía invertir de un día para otro. Esto implica, pues, evidentemente, dejar de disponer del recurso aproximadamente antes de la 1 de la tarde, pero si ustedes son organizados y son planeados y tienen una planeación de las entradas y salidas de los recursos de la entidad, pues realmente podrían llevar esta inversión overnight sin mayor tema, ¿no? O sea, podrían generar día tras día el sacar el dinero, meter el dinero y ponerlos en inversiones. El rendimiento es bajo, pero la liquidez es inmediata, el riesgo es bajo y prácticamente, o sea, el riesgo es al día siguiente tengo mi dinero y prácticamente lo que hace es, pues, no dejar que los recursos se estanquen. Entonces, consideren como una primera opción en la estrategia de inversión en activos financieros, pues estas inversiones overnight le llaman o intradía, ¿sale? Otra segunda opción puede ser instrumentos de bajo riesgo. Eh, es importante, o sea, recalcar, ¿no? Al final del día, ustedes no son instituciones que persiguen un lucro, ustedes no persiguen generar más y más y más y más beneficio económico para la empresa, sino al final del día su objeto es social y su objeto es de asistencia, ¿no? Entonces, los instrumentos de bajo riesgo al final del día no comprometen los donativos o los recursos con los cuales ustedes ya disponen. Estos instrumentos, lo único que tendríamos que verificar es lo que mencionaba, ¿no? Que el beneficio económico sea mayor que la pérdida del dinero por el tema de la inflación. Pero puede ser un buen escenario, a pesar, y bueno, al final del día son instrumentos, digamos que accesibles, son instrumentos de alguna manera fáciles de entender, son instrumentos de uso común. Entonces, esta pudiera ser una situación en las cuales ustedes pudieran tomar una estrategia de inversión. Ese sería como un segundo paso. Y en tercer paso, ustedes quizás puedan decidir o tengan la intención de entrar a instrumentos no solamente de bajo riesgo o instrumentos gubernamentales, sino quizás estén pensando en una rentabilidad mayor y como están pensando en una rentabilidad mayor, pues quizás quieran meterle un poquito de un factor mayor de riesgo, pero pues no saben o no deciden qué instrumento tomar. Ante esta situación, un buen instrumento puede ser los fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Pues al final del día es un instrumento que contempla una recopilación
de varios activos financieros y esa recopilación está gestionada por las instituciones de inversiones, entonces de fondo de inversión. Puede ser un banco, pueden ser puede ser otro tipo de instituciones como, no sé, bueno, o sea, hay varias, ¿no? Para no mencionar nombres. Pero pues, ustedes pueden acercarse a estas instituciones que tienen fondos de inversión o instituciones bancarias y preguntar por estos fondos de inversión. El fondo de inversión eh, existen diferentes fondos de inversión y cada fondo de inversión está manejado por estos expertos que trabajan en las instituciones. Un fondo de inversión es un compilado, es un agrupado de varios instrumentos y hay fondos de inversión con bajo riesgo o con alto riesgo, con baja rentabilidad o bueno, con una rentabilidad digamos que más o menos parecido a lo del gobierno y rentabilidades mayores. La ventaja de acercarse a un fondo de inversión es que el fondo de inversión es eso, o sea, son diferentes portafolios compuestos de diferentes cosas, donde dependiendo de lo que ustedes escojan, van a poder tener los rendimientos de ese activo financiero. Aquí les quiero poner, hay algo que por ley están obligados las instituciones a publicar, que se le llama DISI o documento con información clave de inversión. Este documento es muy parecido al que aquí tengo uno de Nafinsa, pero básicamente todos en la estructura tienen lo mismo. Este documento clave de información lo que les va a decir es cómo se llama el fondo, qué tipo de instrumentos viven dentro de él, qué rendimientos históricos ha dado, cuál es el tipo de exposición que tienen. Entonces, les da mucho detalle sobre ya realmente sobre ese fondo que hay en sus tripas, qué vive en sus tripas y cuánto ha generado en sus tripas. Evidentemente, todo el mundo te dice, ¿no? Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, perdón, pero te da una visión y te da una idea de lo que necesita, de lo que ese fondo de inversión está constituido y lo que pudiera generar y lo que pudieras perder dentro de eso. Este documento con información clave lo tienen todos los fondos de inversión. La ventaja de esto es que es un documento eh, homologado, es un documento estructurado de la misma manera, entonces ustedes pueden ir y ver un fondo de inversión de una institución bancaria y otro fondo de inversión de otra institución bancaria, sacar estos documentos claves para la información, compararlos y revisar cuáles las condiciones y las condiciones de uno y de otro, comisiones y todo este rollo. Entonces, estos documentos les permiten tener un rango, sobre todo de conocimiento más a profundidad de lo que constituye un fondo de inversión. Estas tres opciones son tres opciones que les pongo a su disposición como activos financieros, que son instrumentos de primer acceso, son instrumentos quizás para instituciones o para personas que no estén muy especializados en esta situación, pero que de alguna manera ya quieren gestionar esta decisión, ¿no? Esta transformación de aprovechar y de optimizar un activo financiero. No son, y eso sí lo digo muy claro, no son recomendaciones de inversión, simplemente son opciones que ustedes pueden ver, ¿no? Todo lo que está en este material al final del día no representa una recomendación de inversión, simplemente opciones y que ustedes conozcan un poco más de ellas. Y bueno, eh, es muy importante que a la hora de definir una estrategia de inversión y considerar qué activos financieros van a formar parte de pues, de la parte de su portafolio, de su empresa y de todos los activos que ustedes van a tener, es muy importante considerar el conocimiento que puedan tener de estos activos y en dado caso de que no haya una especialización, acérquense con profesionales del tema de los fondos de inversión o de temas de instrumentos financieros. Eh, yo creo que incluso dentro de la parte de las finanzas y de la parte de los financieros, que habemos muchos, existen muchos ramos de las finanzas, existen muchas aplicaciones, o sea, es como la medicina, ¿no? O sea,
es en el campo de la medicina hay diferentes especialidades, diferentes ramas. Hay una medicina general, pero hay médicos especialistas en cada materia. Lo mismo ocurre aquí. No significa que ustedes no puedan adquirir el conocimiento. Yo estoy consciente de que hoy más que nunca hay las herramientas para que puedan adquirir más conocimiento sobre este tipo de herramientas, pero sí es importante en la medida de lo posible acercarse con profesionales, con especialistas de esto. ¿Por qué? O sea, porque al final del día ellos pueden darles mayores panoramas y mayores opciones que quizás en este webinar, por el tiempo que tengamos, pues no da para explorarlos todos, ¿no? Evidentemente, y nada más mencionar con respecto al tema de los fondos de inversión tienen un costo porque estas instituciones que manejan el fondo de inversión al final del día los administran y la administración tiene un costo y esta administración tiene que ver con una supervisión. Ellos revisan y ajustan los fondos de inversión. Si ven algo en este conjunto de acciones o de instrumentos o de cosas que viven dentro de este fondo de inversión, si ven algo que ya no está generando o que ya no cumple las condiciones de ese fondo, ellos cada cierto tiempo evalúan ese fondo de inversión, quitan lo que ellos consideran que ya no está cumpliendo el propósito, puede ser porque hay mucho riesgo, puede ser porque su rendimiento es muy bajo, y lo sustituyen, y sustituyen pedacitos de esas cosas que había dentro de ese fondo de inversión y lo siguen operando. Entonces, esa puede ser una recomendación, ¿no? En el tema de la gestión de los fondos de inversión. Y si van a entrar a los fondos de inversión, también entender que la mayoría de los horizontes de los fondos de inversión es mediano y largo plazo. No, no son, no son instrumentos para que ustedes todos los días estén revisando cómo le va, porque al final del día son instrumentos que están en el mercado y que las condiciones del mercado suben, bajan, son muy agresivas hoy más que nunca, entonces muy cambiantes más que nunca, entonces estos portafolios o estas decisiones de instrumentos de inversión tienen que evaluarse cada cierto tiempo. Imaginemos que no toman fondos de inversión y que ustedes deciden quizás escoger ustedes por iniciativa propia un portafolio de cómo van a diversificar el dinero. Es importante que hagan exactamente lo mismo. ¿Cuánto voy a destinarle a la renta fija? ¿Cuánto le voy a destinar a la renta variable? ¿Cuánto lo voy a destinar a instrumentos de bajo riesgo? ¿Cuánto a instrumentos de alto riesgo? Ustedes pueden hacer su propio portafolio, pero es un análisis profundo y exhaustivo el que tendrían que llevar. ¿Lo pueden hacer? Claro, adelante lo pueden hacer. Tienen que hacerlo bien informados y tienen que tomar las decisiones con base a todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Con base a eso, ustedes pueden diseñar o adecuar un portafolio. Lo único que se recomienda de manera importante, pues, es diversificar, ¿no? No tengan todo, si llegan a manejar fondos de inversión o llegan a manejar excedentes a través de instrumentos, preferentemente no los tengan todos colocados en un mismo lugar, simplemente incluso hasta por un tema de disponibilidad. Si todos lo tienen en un fondo de inversión que maneja el banco X y el banco X sufre un ataque o sufre algún problema con su banca y no se pueden disponer de los recursos que ha pasado, pues ya tienen ahí un riesgo de concentración. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden disponer de esos recursos porque los tienen todos los recursos en un solo lado. Entonces es importante diversificar dónde decidir, qué poner y cómo colocarlo, ¿no? Y pues bueno, aquí a manera de como ampliar un poquito, los expertos que manejan este tipo de fondos realizan dos tipos de análisis. El análisis fundamental, que tiene que ver pues con toda la información disponible en el mercado, disponible de las empresas o de las organizaciones que nos ayudan a entender si ese activo financiero en el futuro va a generar valor o no, y otros que son analistas tácticos, que son analistas de tendencias, ver qué pasa cuando ciertas condiciones se cumplen, si cuando baja el empleo y sube la inflación y el tipo de cambio se deprecia.
Entonces, existen muchos análisis que se hacen sobre este tipo de instrumentos financieros y sobre la evolución de cómo se van a dar adelante. Entonces, pues nada más es muy importante que consideren que son muchos temas o muchas especialidades a la hora de profundizarnos y ver este tema de activos financieros. Su idea, su conocimiento tiene que ser sacarle el mayor beneficio y sacarle el mayor beneficio con las herramientas que tengan a su disponibilidad. Entonces, este webinar es un primer paso sobre eso y las decisiones que ustedes puedan tomar. Y bueno, el último tema que nos toca ver tiene que ver con el tema de los riesgos, pero igual, antes de ver con el tema de los riesgos, no sé si tengan comentarios o dudas que las puedan poner para, para revisarlo. No tenemos dudas en el chat. Ok, listo. Bueno, entonces nos seguimos y vamos a hablar un poco, y ya nada más para finalizar, de los riesgos que pueden existir. O sea, son riesgos financieros, se pueden presentar en cualquier entidad en operación, en cualquier entidad en curso, y es importante considerarlos porque con base a estos riesgos, ustedes tomarán decisiones sobre cuáles son los principales activos que deberán de obtener y hasta dónde obtenerlos, ¿no? Entonces, considerando todos estos riesgos financieros que se pueden presentar, ustedes tomarán mejores decisiones a la hora de escoger un activo financiero. El primer riesgo del que hablamos tiene que hablar con el riesgo de mercado y son las condiciones con las cuales actualmente ustedes se dan cuenta, todos los instrumentos bursátiles operan. El tipo de cambio es algo que ustedes pueden ver que simplemente el jueves de la semana pasada estábamos debajo de los 20 pesos, hoy estamos a nada de alcanzar los 21 pesos. Hoy más que nunca es un tema de volatilidad impresionante de que las empresas y los mercados se están adecuando a las condiciones que hay. Entonces, el riesgo de mercado es algo que debemos de ver a la hora de estar expuestos y decidir qué activos financieros vamos a obtener, porque hay activos financieros que podemos decir, no, pues tienen un riesgo medio, pero dado las condiciones actuales y dado las variaciones que ha habido durante todos estos meses por las condiciones macroeconómicas, puede haber una situación que afecte a la situación de la empresa. Entonces, insisto, y nada más échenselo como clavado cultural, revisen lo que le pasó a Comercial Mexicano en el 2008. Otro tema tiene que ver con el riesgo de crédito. Hay algunas instituciones de asistencia que se dedican pues también a otorgar algún tipo de crédito, algún tipo de ayuda con condiciones para favorecer grupos vulnerables, ¿no? El riesgo de crédito que se puede presentar en estas instituciones es que estos apoyos que se entreguen no se cubran o no se paguen y generen un problema económico durante la entidad. Entonces, este riesgo de crédito también se considera dentro de los riesgos financieros, específicamente más que nada con este tipo de empresas. El riesgo de liquidez se presenta con el día a día de la empresa, con la operativa natural de la empresa bueno, de las entidades, de las organizaciones, y tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que les decía, una buena planeación de flujos de efectivo me va a poder saber si en algún momento en el futuro yo tengo una necesidad de flujo o tengo un excedente de flujo y cómo deberé de tratar esa necesidad o ese excedente, ¿no? Pero el riesgo de liquidez es, para poder mitigarlo, es hacer esta planeación y este arrastre de lápiz de números, asumiendo ciertas cosas, asumiendo que se van a presentar cosas, condiciones normales y qué pudiera pasar en condiciones adversas, ¿no? Aquí incluso a veces lo que se hacen escenarios, porque puede ser que cierto donante o cierta institución deje de dar sus aportaciones a cierto periodo. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Qué pasa si encontramos a alguien que reemplace a este donante? ¿O qué pasa si no lo encontramos? ¿Cómo deberíamos de ajustar la operativa de la institución? ¿No? Entonces, el riesgo de liquidez también es algo muy importante que tienen que considerar
Y sobre todo cuando vayan a tomar un activo financiero, porque si van a tomar un activo financiero a largo plazo y no consideraron esta posible exposición de riesgo de líquido en 6 meses, pues los va a poner en una situación en problemada. Entonces, cuando se toman decisiones sobre activos financieros, también hay que analizar las liquideces inmediatas para ver si no existen temas de compromisos que nos pongan en una situación delicada. El riesgo operacional, pues es un riesgo que se manifiesta en la necesidad económica de la entidad con el día a día de la operación. Puede haber situaciones que suban los costos de la operación, pueden subir los precios quizás de los energéticos, pueden subir los precios de los consumibles que ustedes ocupan. Entonces, ese tipo de riesgos también tienen que estar considerados y tienen que, en la medida de lo posible, pues gestionados también justo con el riesgo de liquidez, ¿no? Eh, Estos riesgos, más que financieros directos, son situaciones que pueden comprometer cambios en la situación patrimonial de la empresa y que también van a importar mucho a la hora de tomar una decisión sobre qué activos financieros tomar. El riesgo legal tiene que ver con nuevas disposiciones, nuevas normativas, nuevas condiciones, nuevas resoluciones fiscales, condiciones que de alguna manera tengan un impacto financiero en la empresa. Si esta situación de estas nuevas condiciones en puerta afectan liquidez, afectan operación, se deben de considerar. El riesgo estratégico es ese punto de inflexión que se toman las empresas o las organizaciones o las asociaciones cuando, cuando se cambian las estrategias y se desea dar un siguiente paso. Si se va a dar un siguiente paso, ¿hacia dónde se va a dar? Es decir, si la institución va a aperturar un centro tal vez en la población de Guerrero o en la población de Chiapas y todos los costos que esto implica, y si realmente esta expansión va a poder ayudar a atender, a atacar el núcleo y que no comprometa la situación económica de la organización. Entonces, los riesgos estratégicos también se tienen que considerar porque estas decisiones de cuál es el siguiente paso de la organización, cuál será su siguiente desarrollo, si creceremos, si nos ampliaremos, si nos diversificaremos, implica también un riesgo. Y estos riesgos también pueden implicar un, un compromiso de obligaciones de dinero. Entonces, ¿cómo voy a tomar un activo financiero o cómo voy a decidir qué activo financiero si no comprendo en el mediano o largo plazo cuáles son las decisiones estratégicas para la organización, hacia dónde vamos a ir o cuál es el siguiente o los siguientes pasos que vamos a dar, ¿no? Y por último, el tema del riesgo reputacional. Saben que en este tema es también muy importante gestionarlo porque cualquier tema de riesgo reputacional también tiene un impacto en los riesgos financieros, ¿no? Este, lo venía pensando el día de ayer, incluso en la selección de activos financieros, o sea, por ejemplo, sería una incongruencia que ustedes a lo mejor tomaran o decidieran escoger un fondo de inversión en alguna situación de instrumentos o de productos que estén enfocados a productos armamentísticos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un tema también de alguna manera de buscar el cuidado reputacional para que no se vincule a algún tipo de relación a la hora de seleccionar este activo financiero. Entonces, es muy importante esta situación y básicamente estos son los 7 riesgos financieros importantes que ustedes deben de considerar. Hay un octavo que no es un riesgo financiero, es un riesgo pues general, es un riesgo de vida, es un riesgo que se presenta en todos lados y es el riesgo de concentración. El riesgo de concentración tiene que ver con la situación de depender de una sola cosa, ¿no? Entonces, también el riesgo de operación, el riesgo de concentración, perdón, se traduce en una situación de implicación financiera. Siempre hay que entender que ya sean activos, ya sean pasivos, no se tenga una concentración preponderante de actores, porque eso de alguna manera somete la actuación de las instituciones o de las organizaciones a condiciones que ellos ya no pueden controlar, porque hay una situación muy
concentrada, puede ser de activos o de pasivos, y es ahí donde ustedes requieren o necesitan diversificar. ¿Sale? Eh, bueno, y para cerrar ya nada más el tema del webinar y dar como un, un escenario completo, un escenario global sobre todo el tema de la decisión de los activos financieros y por qué es importante. Al final son decisiones que se tienen que tomar pensando a futuro. Y este futuro, insisto, se tiene que pensar desde los tres sentidos. Se tiene que pensar a corto, a mediano y a largo plazo. Las decisiones que tomemos sobre qué activos tomar, qué decisiones tomarlas, siempre van encaminadas a un pensamiento en futuro. En la medida en la que nosotros tratemos de prospectar y de revisar los horizontes de las organizaciones, hacia dónde se dirigen y cuáles son sus implicaciones financieras, para nosotros va a ser eh, más fructífero poder decidir qué activos financieros tomar y cuáles son los que deberíamos decidir sobre cada cual, ¿no? Eh, yo aquí, digo, les pongo de ejemplos de que, pues al final del día, la ruta o el camino de un éxito es avanzar, ¿no? Es continuamente estar avanzando. Hay situaciones complicadas, hay situaciones adversas, hay situaciones difíciles, pero parte de la decisión de tomar estos activos financieros es tomar esa maximización de los recursos que tengo y llevarlos a buen puerto, hacer que de alguna manera las entidades y las asociaciones pues sigan operando, sigan continuando y se puedan ir ampliando para que puedan ayudar cada vez a más personas, a más organismos, a más instituciones, o sea, puedan ampliar el espectro de ayuda. Entonces, es importante entender que al final del día, pues estas situaciones financieras, económicas, nos afectan, pero sobre esas tenemos que tomar decisión y tenemos que tomar partido para no perder el rumbo de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Yo les pongo en este último gráfico, en esta última presentación, este, este análisis de lo que dicen que es la ruta del éxito, ¿no? Y cómo creemos que se logran las metas y cómo en realidad es. Entonces, todos los organismos, todas las instituciones, todas las personas, cuando nos estamos desarrollando y cuando estamos alcanzando y buscando esos objetivos y esas metas, pues tenemos todo tipo de variables, ¿no? Tenemos todo tipo de situaciones que se van presentando y que no todas estas situaciones las podemos controlar y situaciones que son a favor, a veces adversas en otras. Entonces, es lo mismo, o sea, en las entidades, en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Las metas y los objetivos, aunque se planeen linealmente, pues siempre va a haber situaciones que los van a desviar y que sobre la marcha tendremos que ajustar. Y me gusta poner este ejemplo porque de alguna manera las empresas, aquí pongo quizás específicamente una empresa con fines de lucro, pero al final del día lo que les quiero dar a entender y espero transmitir la idea es la situación o la importancia es avanzar. O sea, la importancia es avanzar y continuar esa ruta del éxito, esa ruta de metas, ese cumplimiento de metas tiene altos, tiene bajos, tiene situaciones y esas son las situaciones que se ven reflejadas en la organización. ¿Qué decisiones tomar sobre qué activos financieros tomar, sobre qué periodos, sobre qué riesgos, sobre qué plazos? Pues va a depender mucho de la situación económica de las entidades y los horizontes que tengan, pero nunca perder de vista los objetivos que se están dando a largo plazo, ¿no? Por último, y pues ya nada más para terminar la presentación, eh, yo considero que ustedes ven ahí, por ejemplo, sobre el gráfico anterior, unos puntitos. Esos puntitos son puntitos de inflexión donde hubo situaciones de mejora o de, o de afectación dentro de las entidades y dentro de las asociaciones y que les pegó directamente en su situación económica. Es importante saber cuándo hay que tomar decisiones o cuándo las situaciones del entorno nos obligan a tomar decisiones para poder continuar con las operaciones, poder continuar con el ritmo de la organización
y no perder el rumbo de hacia dónde tenemos que llevar esto, ¿no? En general, y pues digo, entendiendo todo el beneficio que ustedes ofrecen a la sociedad y todos los alcances que tienen de diferentes maneras para todas pues para la sociedad en general, pues para nosotros es muy importante entender y desearles que ustedes alcancen estas prosperidades, que ustedes alcancen estos desarrollos, que ustedes superen estas adversidades y que parte de este webinar también sirva para que ustedes tomen mejores decisiones sobre qué horizontes y qué decisiones a futuro deben de tomar. Entonces, pues a grandes rasgos eso sería todo. Eh, Concluyo nada más mi presentación con una pequeña frase que dice que los planes son buenas intenciones, solamente serán buenas intenciones hasta que no se generen el trabajo. Si ustedes no lo hacen y no lo llevan a cabo y no lo transforman, solamente los planes van a quedar en buenas intenciones. Entonces, el factor de acción y el factor de decisión es el factor que va a importar dentro de las decisiones que ustedes tomen y sobre todo en este caso específicamente con el tema de los activos financieros. Eh, pues de mi parte, digamos que ahorita ya habría terminado. No sé si ya pasamos a la parte de preguntas y respuestas, Char. Sí, muchas gracias, maestro. No tenemos, perdón, no tenemos preguntas por el momento en el chat. No sé si alguien guste mandarla por medio del chat o bien encender su micrófono para hacerle alguna pregunta al maestro Ignacio. Marlene dice sí. Marlene Aide. Adelante, Marlene. Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Sí, sí me escucho. Hola, gusto en saludarlo, maestro. Mucho Fíjese gusto. que ahorita que usted planteaba lo de el plazo, me surgió esta duda respecto a cuál sería entonces, en la teoría, la diferencia entre nuestro mercado de dinero y nuestro mercado de capitales, porque si el CETE que se supone que nos debería de dar liquidez tendría que estarse reinvirtiendo para poder obtener tasas por arriba de la inflación, prácticamente pierde su propósito, maestro, porque entonces ya estaríamos hablando del mercado de capitales, donde mis instrumentos, pues sí, me darían un patrimonio más que una liquidez, que sería el objetivo del mercado de dinero, cuando se compra maquinaria o equipo. Esa sería como mi primera pregunta. Y la segunda, ¿qué portafolio nos pudiera usted como que recomendar para una institución, en este caso de nuestro corte que es asistencial? ¿Cómo pudiéramos dosificar parte de lo que llegamos quizás a obtener? Porque usted sabe que nuestras instituciones pues tienen recursos limitados. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Gracias, Aide. Respondo primero la primera pregunta y luego la del mercado de capitales y de dinero. Yo creo que depende mucho por eso les mencionaba, yo creo que depende mucho de la situación económica en la que actualmente se encuentre la institución. Hay instituciones que afortunadamente quizás tengan un poco de flujo, un poco de exceso de flujo, un poco de exceso en algunos meses o en algunos periodos y que les permita tener un tema de reinversión. Y hay probablemente empresas que ahorita están en una situación operativa delicada y que, como lo mencionaba anteriormente, quizás primero, antes de escoger un instrumento de activo financiero, quizás primero tengan que ver con un tema de reestructura de deuda, quizás tenga que ver con un tema de generación de fondos contingentes, ¿no? Yo creo que va a depender más que una recomendación global sobre cómo construir el portafolio, va a depender mucho de la situación de cada institución. Pero en mi caso, y por eso les ponía como los primeros pasos que yo creo que pueden dar este tipo de instituciones o de asistencias es
La inversión intradía, que es súper importante porque si los recursos son limitados, no porque sean limitados, no se deban de invertir de un día para otro. Dejarse en el banco sin utilizarse es un despropósito. O sea, se pueden utilizar para inversiones intradía, aunque generen inversiones muy chiquitas, es una manera de maximizar recursos. Entonces, ese es un primer escenario. Y el segundo escenario contemplo el tema de los instrumentos de bajo riesgo, porque al final del día, esos instrumentos no tienen un beneficio, o sea, no pretenden o no buscan de alguna manera otro fin más que, en esencia, por primera instancia, que su dinero no pierda valor y generar una ganancia adicional, pero sobre todo, como primera esencia, no generar una pérdida del dinero a través del tiempo adicional de que, pues digo, la confianza en esta institución. Y para instituciones que tengan un flujo mucho mayor, que tengan probablemente excedentes, que quizás digan, oye, ¿sabes qué necesito? Voy a hacer una acumulación de excedentes porque en el mediano largo plazo vamos a abrir otra oficina de asistencia en otro lado, pero tenemos que hacer una pequeña bolsa, pues entonces en esos casos pudiéramos estar hablando de este tipo de fondos de inversión que no están manejados por ustedes, no están operados por ustedes, pero sí cumplen con premisas que ustedes van a definir, que ustedes van a definir qué riesgo quieren tener, ustedes van a definir a qué plazo se van a exponer. Entonces, con la ayuda de un profesional y con base a las necesidades que ustedes tengan, se va a poder escoger un portafolio adecuado. Entonces, yo creo que al final del día, resumiendo la pregunta, es un depende. O sea, es un depende de qué se requiere. Y respecto al mercado de capitales o el mercado de dineros, yo, a mi criterio, el mercado de capitales tiene una fluctuación hoy, en este momento, muy importante, que incluso las mismas empresas, este año en particular, se replantean sobre la decisión de expansión, de crecimiento, de contracción. Hoy ni las mismas empresas saben qué va a pasar. Empresas con fines de lucro, en otro lado, en otro sentido, que exponen sus capitales, no saben ni cómo van a operar el día de mañana ante todas estas incertidumbres que se están presentando hoy. Entonces, hoy el mercado de capitales quizás por eso lo está sufriendo mucho el mercado, porque no sabemos hacia dónde van, no sabemos cuál es la ruta, no sabemos prácticamente nada y las condiciones cambian prácticamente diario. Entonces, es un riesgo alto hoy tomar una decisión de incursionar en el mercado de capitales, al menos desde mi perspectiva. No sé si te respondí, Aire. Sí, maestro, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, maestro. No sé si alguien más tenga alguna otra duda quiera externar hacia el maestro. Maestro, al parecer no hay más dudas, quedó todo claro hacia los participantes que tenemos el día de hoy. Y bueno, si no hay más dudas o preguntas, me voy a permitir compartir mi pantalla para hacer entrega simbólica de este reconocimiento a Juan Ignacio Rodríguez Maya por haber impartido la actividad de capacitación Cómo incrementar la rentabilidad de los activos financieros de la IAP. Este reconocimiento lo firma la maestra Gabriela Lobato Belmont. Ella es la directora de programas asistenciales. Se lo haremos llegar vía correo electrónico, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Y nada más una última, perdóname, nada más una Claro. última diapositiva. Si quieren, ahorita, si hay más dudas, si hay más comentarios, los podemos revisar. Este, en el paso voy a presentar mi pantalla, permíteme. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ya le estamos viendo. Sí, es visible. Muchas gracias, Fer. Para nosotros, como miembros de la escuela bancaria, es muy importante conocer su retroalimentación. De verdad espero que les haya gustado este webinar. Veo que en tiempo nos acortamos, o sea, no ocupamos las 3 horas, pero trate de ser lo más conciso, lo más preciso, lo más puntual
Espero de verdad que les haya ayudado. Espero que les haya dado un buen norte inicial sobre cómo decidir, cómo manejar, cómo empezar, por qué hacerlo, por qué tomar la decisión desde estos momentos. Esta pequeña encuesta, pues, a grandes rasgos es pues simplemente para retroalimentación de la EBC. Y no sé si haya más dudas, Fer, en lo que pues contestan la encuesta para que nosotros podamos responder. No tenemos dudas por medio del chat, pero lo dejamos abierto en caso de que alguien más tenga alguna otra duda. Gracias, Fernanda. También acabo de colocarles el link por si no pudieron escanear el QR. También encuentran el link en el chat. Muchas gracias, Araí. Listo, pues muchas gracias. De verdad, gracias por la invitación, por parte de la Junta, gracias por la invitación, gracias por los asistentes. Es grato trabajar con entidades como ustedes que al final del día tienen un objeto social, que tienen un objeto, que tienen una responsabilidad con toda la comunidad, con toda la sociedad, que buscan de alguna manera extender los beneficios. Sé que en nuestro país en general es complicada la cultura de acudir y de ayudar a estas instituciones. Ojalá este tipo de herramientas, este tipo de webinars, este tipo de seminarios ayude a que las personas también se sensibilicen, que se difunda y que podamos aportar, porque al final del día yo creo que pues todos tienen una noble causa a la cual debemos también de alguna manera empatar y seguir, ¿no? Y seguir el camino igual que ustedes.